Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a la presentación de, quizás nuestra publicación estrella anual, la revista Estudios Bejaranos. Gracias una vez más al Casino Obrero, que a veces se me olvida decirlo porque son tantas veces las que tenemos que agradecer que nos ceda su local tan amablemente. Y bueno, pues vamos a comenzar con la presentación de la revista, en la que, como pone aquí, pues estarán presentes algunos de los autores que participan con sus trabajos. Lo más llamativo es la cubierta, que tiene una maravillosa foto, que la estáis viendo ahí, de un fotógrafo que firma como fotobetón y es pues buenísimo, como podéis ver. Siempre hablamos de patrimonio en plan histórico, de las, no sé, pues el arte y demás, ¿no? Y tenemos también un patrimonio natural maravilloso. Y con el arte de la fotografía, pues lo capta fotobetón y otros fotógrafos que también tenemos, pues así de bien. Entonces, pues esta sería la portada. Después, los que van a intervenir, yo soy el moderador simplemente, pues los tenemos aquí: Javier Ramón Sánchez Martín, Emiliano Zarza, creo que estáis todos aquí, ¿no? Pedro Emilio López Calvero, Yolanda Izar, Mercedes Riva, Iván Parro y Juan Antonio Frías. La cubierta, como estaba diciendo, está firmada por fotobetón. Aquí vemos la foto sin las letras de la revista. Es el número 25, es un número muy redondo. Tenemos 29 años, el año que viene vamos a hacer 30, y solamente 4 meses de los años del principio no salió la revista. Últimamente, todos los años salen estas fechas, más o menos. Y aquí la tenemos, como veis, tenemos 4 estudios, 4 que uno es de Javier Ramón y Juan Antonio Frías. Después está el de Emiliano Zarza, de Francisco García Martín, de Gonzalo Santonja, no sé cuántos he contado, ya no lo sé, Óscar Rivadeneira y Ramón. Bueno, estos son los estudios, bueno, pues todos estos. Y luego pues tenemos más cosas, ¿no? Creaciones y demás. Entonces vamos a empezar con el primero, la reutilización de los edificios industriales en Béjar, que es muy interesante, de Javier Ramón Sánchez Martín y Juan Antonio Frías Corsino. Nos lo va a contar un poco en resumen Javier, que estabas por ahí, sí. Yo. Pues cuando quieras. ¿Te dejo esto? No. No, donde tú quieras, yo me cambio. Bueno, a mí me gusta estar de pie, así que estoy de pie y me voy a cronometrar porque si no... Bueno, buenas tardes a todos. Yo me siento muy halagado de estar en la presentación de esta revista, que ya no sé ni qué número hace, pero que 25, pues desde los casi 30 años que lleva el Centro de Estudios Bejaranos, que no olvidemos, fue promovido por el Ayuntamiento de Béjar, siendo alcalde de Béjar, pues una persona para mí de mucho respeto, don Ángel Calvo, y que pues hizo todo lo posible porque se pusiera en marcha y desde luego ha sido un acierto. Entonces, pues también quiero darle las gracias al alcalde actual que haya venido a acompañarnos, porque el ayuntamiento desde luego es muy importante con su simbiosis con el ayuntamiento, con el Centro de Estudios Bejaranos. Pero, por supuesto, al Casino Obrero, que sin él pues no sé qué haríamos, y a Juan Antonio Frías, mi coautor. El artículo que hemos escrito pues se refiere al patrimonio industrial de Béjar y a su reutilización. Vamos, se refiere a una parte del patrimonio industrial que son los edificios. Porque ya sabéis que el patrimonio industrial son muchas cosas más. Como siempre digo, pues son los edificios, pero también son las simbólicas chimeneas, son los puentes que unen las dos orillas del río para que pasasen mercancías y las personas entre fábricas. Me refiero sobre todo a los puentes privados, aunque también los públicos. Son los tendederos de paños, son las represas o pesqueras que llamamos, los canales que llevan el agua para hacer las operaciones en húmedo y para mover las ruedas hidráulicas primero, o ruedas de cárcavo, y luego las turbinas hidráulicas, primero para mover las fábricas y luego para producir energía eléctrica, en fin, la
las sendas o caminos, los barrios obreros, son muchísimas cosas. Pero en este caso, nosotros en nuestro artículo nos hemos centrado en la reutilización de los edificios industriales. Se puede decir que esa reutilización, pues en Béjar, pues en principio yo me he quedado sorprendido por la cantidad de reutilizaciones que hemos encontrado, porque en principio no es fácil en Béjar encontrarle utilidad a muchos de los edificios industriales, no es tan fácil como en muchas ciudades grandes. Pero por otra parte, también los edificios, la mayoría de ellos o casi todos son privados, entonces es difícil que se le pueda encontrar un destino a todos. Pero con eso hemos encontrado bastantes reutilizaciones, como digo. Podríamos centrarlas o dividirlas en tres tipos, aunque podrían ser algunas más. Una, en otras actividades industriales, es decir, edificios que fueron, pues muchos de ellos emblemáticos en la industria textil y que luego se han reutilizado para otro tipo de industrias. Ahí tenemos, pues, por ejemplo, la antigua fábrica de Hernández Ajero, que se reutilizó para talleres Cejuela, en la carretera de Ciudad Rodrigo. También en la carretera de Ciudad Rodrigo, la fábrica de Rafael Díaz, que ha sido reutilizada para una fábrica de paneles acústicos en la actualidad, bastante reciente. Pero también, aunque no salió bien la cosa, Textil Navazo fue reutilizada para una fábrica de paneles solares térmicos y fotovoltaicos, que fue Unisolar, luego Soliquer. Salió mal la cosa, pero por desgracia, pero podría haber sido una apuesta de futuro bastante importante si eso a lo mejor se hubiera hecho en otro momento. En este momento, pues, no sé lo que pasó. Perdón, me voy a quitar esto porque si no... luego, por otra parte, también hay otros edificios industriales que se han reconvertido. Por ejemplo, el edificio de la Tenería de Galindo, por la carretera de Fuentebuena, que, como sabéis, primero fue, a partir de los años 90, una fábrica, Fibras Textiles Sánchez, que se dedicó a fabricar sobre todo almohadas, no sé si también colchones, y luego, pues, bastante recientemente se convirtió en una fábrica de mascarillas quirúrgicas, pues bastante importante, que luego se ha trasladado a otro sitio. También podríamos citar la fábrica de Carbajo, pero no la primera, sino vamos a citar la última, la que se radicó en Cantagallo, que, como sabéis, pues luego, cuando cerró, al cabo de un tiempo se reconvirtió en una fábrica de chacinería, creo que se llamaba Pedro Diego. O sea, que ha habido reutilizaciones en otras actividades industriales que han sido bastantes. También podemos hablar de la fábrica que fue Pambesa, que antes había sido una fábrica textil, la de Luis Díaz Trías, que luego se trasladó un poco más abajo, a la calleja de Gibra Herrero, y donde, después de pasar por allí varias industrias, por ejemplo, hubo un tiempo que estuvo una parte de Cejuela, también hubo otra industria de fabricación de pantalones, Topsa. También hubo otra industria de fabricación de ropa interior, que se llamó Fabrimoda, pero que también tuvo otros nombres previos. Y hoy día, pues, se ha reconvertido a una de las segundas opciones. La primera, no olvidemos, es nuevas reutilizaciones en actividades industriales. La segunda sería en actividades del sector servicios. Pues, por ejemplo, en esa antigua fábrica de Luis Díaz Trías, hoy día hay un taller de chapa y pintura muy conocido, y luego también está Cáritas, como sabéis. Es decir, hemos pasado al sector servicios, pero hay muchas más que han pasado al sector servicios. Por ejemplo, Transfitex, que era una empresa de hilatura de estambre que estaba ahí al lado del Puente Nuevo, pues se ha convertido en una fábrica, en un taller de automóviles, parece que de la marca Opel, pues así, ¿no? No recuerdo el nombre ahora.
Pero luego también enfrente tenemos la antigua fábrica de Musons. La antigua fábrica de Musons se ha reconvertido pues, en una fábrica también chacinera, la de embutidos Sierra de Béjar, que está por delante, por la parte de adelante, pero luego también hay otra que me parece que es de temas de huevos y productos del pollo, etcétera, etcétera, como en el medio. Hubo también un CAS. Y luego en la parte de abajo estuvieron los talleres de Honorio también, que luego se ha convertido en lo de las grúas de Honorio, ¿no? Actualmente. Entonces, quiero decir que del sector servicios hay bastante. En el Corralón de los Huérfanos, que está en la salida por la carretera de Ciudad Rodrigo, casi todo está destruido, pero también ahí hay un último edificio que fue la trapera, recuérdame Juan Antonio, una fábrica de lanería donde hoy está Talleres Rojo. Lo de Agustín Hernández. De Agustín Hernández. No sé si era de lana sí. Y hoy está un taller de chapa y pintura y debajo una carpintería y además una turbina hidráulica también está allí en ese mismo edificio. Quiero decir que en el sector servicios podríamos seguir. Por ejemplo, la antigua fábrica que fue de Rocamora y Calzada, Rocasa, que está subiendo por el camino del bosque, por el otro, por el que va a la Renault, ¿no? Bueno, pues esa fábrica luego terminó siendo pues la fábrica de hilaturas de estambre de Béjar, se llamó, que fue una cooperativa, y esa se ha dividido en tres partes. Una parte la tiene una funeraria, una conocida funeraria. Otra parte la tiene una fábrica de canalones y limas, o una empresa de canalones y limas, más que una fábrica, y luego la otra hay también un taller de venta y reparación de automóviles, ¿no? Subiendo por ese camino. En fin, quiero decir que hay muchas del sector servicios. Podría seguir citando algunas más. Y luego, pues, por ejemplo, la de Pedro Carbajo, por la parte de Ronda de Navarra, pues también está lo de Vicente, de Recambios Béjar. Y luego, pues, por otra parte, también en ese de Carbajo, digamos que nos podemos ir a una tercera parte, a una tercera subdivisión, que podría ser las empresas, bueno, de cierta tecnología, ¿no? O de nuevas tecnologías. Bueno, aparte que está allí también un taller que se ha reinventado, se llama Béjar Atelier, pues que ha hecho mascarillas, ha hecho batas quirúrgicas y ha hecho muchas cosas. Luego estaba Robotico, que era una empresa de robótica, que no sé si seguirá, y luego está el Air Institute de Corchado, que, bueno, pues de momento ahí está, no tiene demasiada actividad, pero si en su día eso se potencia, puede llegar a ser algo importante para Béjar, porque ellos se dedican al sector del Internet de las cosas, de nuevas tecnologías en general, de digitalización, etcétera. Entonces, esa puede ser. Y también la parte que hoy es propiedad del ayuntamiento, en la fábrica de Gosálvez, lo que fue el edificio de oficinas, que es el que tiene la chimenea al lado del Puente Viejo, pues también la idea había sido que ese edificio pasase a ser una extensión de Salamanca, ¿no? Del Parque Tecnológico de Salamanca, de la USAR. Sin embargo, pues ha habido problemas. Ahí también se destinaron algunas empresas de cierta tecnología, como era CT3, que era una empresa de ingeniería que sobre todo hacía servicios a empresas energéticas, ¿no? Bueno, con todo esto os podéis hacer una idea de la cantidad de reutilizaciones que ha habido en los edificios industriales textiles, que eran los que quería citar aquí, y de lo que hablamos en el artículo. También hablamos de algunos más. Siempre digo, y tenemos aquí a Urbano Domínguez, que es un gran luchador y difusor del tema, que el tema de la protección de los edificios industriales y el patrimonio industrial en general hay mucho por decir y hay mucho por hacer, porque en realidad
Bueno, algunas están protegidas por cuando se hizo Vic en la zona histórica de Béjar, en la zona de Santa María, de la iglesia de Santa María, que ahí protegería a la Real Fábrica de Paños de Diego López, que recientemente se ha dicho que estaba amenazada, era patrimonio amenazado por Hispania Nostra, y lo ha dicho, lo ha difundido, y luego el obrador de Arias también, pero la mayoría pues tienen muy poca protección. Hubo un intento en el año 2003, cuando se hizo el inventario de industrias textiles dentro del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, donde ese patrimonio, ese inventario de industrias textiles de Béjar, pues teóricamente tenía que haber derivado en la declaración de Vic, por lo menos una parte, que no cristalizó. Y entonces hoy día, pues la protección es mínima. La mayoría de las fábricas tienen protección ambiental, está en el Plan General de Ordenación Urbana de 2014, la reforma que se hizo en 2014, hay un listado allí, pero la mayoría tienen protección ambiental, que es una protección mínima. Y hasta tal punto es mínima que prácticamente para hacer cualquier reparación o cualquier alteración de edificios o patrimonio industrial queda en manos prácticamente del arquitecto del ayuntamiento, es decir, sí o no. Entonces, pues eso yo creo que no es una protección pues, como debería ser. Quizá haga falta tomarnos esto en serio con todos los problemas que tiene por ser, por estar en manos privadas casi todo, claro, lógicamente, pero en fin, tenemos muchos edificios abandonados, tenemos muchos edificios industriales que, bueno, han sido reformados, pues algunos bien y otros menos bien, y la verdad es que si un día perdemos este patrimonio industrial, lo vamos a lamentar. Y no quiero alargarme más porque ya lo he dicho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier, y a Juan Antonio, que es el coautor. Y bueno, ya aprovecho, porque lo he escrito en la presentación, pero no está de más decirlo públicamente, que todos los que han intervenido en la revista nos han regalado su trabajo desinteresadamente. Y es pues muy de agradecer, haciéndole toda la calidad que ya vemos que tiene. También lo tenemos escrito dentro, pero tampoco está de más subrayar que desde 2017, este número incluido, nos costea íntegramente la revista la Diputación Provincial. Y eso pues es muy importante porque nos permite hacer otras publicaciones, si no, llegaríamos a la revista si acaso. Así que pues es muy de agradecer. Y después de este interesantísimo trabajo, viene El despojo de los palacios de Béjar en 1841 de Francisco García Martín, que no está presente, pero es un trabajo que lo he leído muy interesante sobre determinadas obras de arte que se llevaron en su día de nuestro palacio y bueno, pues ahí lo mejor es que lo leáis, ¿no? Hay una serie de datos de ellas, lo que han podido investigar y está muy bien. El artículo, después de los 9 estudios, el siguiente es del Marqués de Valero al Duque de Arión, la carrera administrativa y política de don Baltasar de Zúñiga. Primera parte, o sea que al año que viene más. El trabajo se debe a Emiliano Zarta Sánchez, que es uno de nuestros compañeros, está aquí presente y lo mejor es que me lo coge. Así que te tengo los Emiliano. Vale. Voy a salir de aquí porque voy a poner un pequeño PowerPoint, que tampoco es que sea una gran cosa, pero bueno. Nos ayuda. Por eso. Vale, está. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. La verdad es que para mí es un auténtico placer poder compartir unos minutos hablando de historia, sobre todo si me hacen caso, por supuesto, ¿no? Y desde luego, pues si además es de historia bejarana y es en Béjar, pues encantado, la verdad. Así es que muchísimas gracias por su presencia a todos ustedes y en particular también al alcalde que bueno, pues que ha tenido el detalle de venir por aquí, o sea que muchísimas gracias. Mi colaboración con la revista Centro de Estudios Bejaranos este año es, para no variar, sobre don Baltasar de Zúñiga, ¿no? El segundo Marqués de Valero, que vive un poco a caballo entre el siglo XVII y el siglo XVIII, tiene una cronología, entre 1659 y 1727.
Como nos acaba de decir ahora mismo nuestra presidenta, pues en principio la idea que yo tenía era hacer un estudio sobre la trayectoria política del Marqués de Valero, de don Baltasar de Zúñiga, digamos, de una tirada. Pero me ocurrió que este verano, cuando estaba escribiendo, pues creo que se me fue de las manos aquello, empecé a escribir, y bueno, pues finalmente el Consejo Editorial de la revista sugirió que por qué no lo dividíamos en dos partes, una primera parte para publicar este año y una segunda parte para el año que viene, y bueno, pues así fue. Dicho esto, y como el tiempo es muy breve, pues entro en materia muy brevemente, voy a ser muy breve. La trayectoria política de don Baltasar se inicia en Buda, en la toma de Buda de 1686. Aquí estaba presente don Baltasar junto a su hermano, que es, como saben, el décimo duque de Béjar, y combatían para liberar la ciudad de los turcos otomanos. Lo hacían un poco por llamamiento tanto del emperador Leopoldo como del Papa Inocencio XI, y lo hacían en calidad de aventureros, de voluntarios. Bueno, sea como sea, el caso es que en el primer asalto a la fortaleza de Buda, don Baltasar va a caer herido y don Manuel muere. Bueno, pues la muerte de don Manuel es precisamente el punto de inflexión en la carrera política de su hermano, porque era costumbre en la monarquía hispana, en la monarquía católica, en este caso en Carlos II, premiar a aquellos que caían, ¿no?, a su servicio, otorgándole una serie de prebendas, unas prebendas, por supuesto, que son acordes a la categoría social, pues, de aquel que había fallecido. De tal manera que el propio Marqués de Valero pone en marcha el mecanismo de recompensa mediante una serie de cartas que escribe, bueno, pues a Carlos II, a Leopoldo I, a Inocencio XI, que se cruzan con las dos duquesas de Béjar, la duquesa madre, la duquesa viuda y el propio don Baltasar. Tienen ahí un ejemplo, he cogido uno, bueno, al azar, que no nos vamos a detener en ello, sencillamente, bueno, pues por ver un poco la imagen, ¿no? Bien, ¿cuáles son las prebendas que en un momento determinado consigue don Baltasar? Pues las que consigue no son solamente para él, sino para el conjunto de los Zúñiga. Y siendo muy breve, pues tienen ahí un poco a don Manuel, que es el décimo duque de Béjar, su primogénito, el 11º duque de Béjar, don Juan Manuel, va a recibir el toisón de oro. El toisón de oro es una insignia, pero es un símbolo importantísimo. En este caso, lo verdaderamente importante es que lo está recibiendo un niño, un menor de edad, y eso era una absoluta excepcionalidad. El segundogénito, lo están viendo en pantalla, don Pedro, recibe una encomienda. Era un premio muy habitual en esta época, repito, bueno, para los familiares de los fallecidos en combate, porque una encomienda, además de ir asociado a un hábito militar, que en este caso, si no recuerdo mal, es de Santiago, lo estoy dudando ahora, pero juraría que es de la Orden de Santiago, ¿no? Pues el caso es que iba acompañado de una cantidad de dinero enorme. Vamos, que prácticamente le habría tocado la lotería, como nos va a tocar a todos los que estamos aquí presentes, ¿no? Bueno, es un dineral, ¿no?, el que se pone en un momento determinado una encomienda. Y, por supuesto, lo más importante de todo, por lo que a nosotros nos interesa, es que don Baltasar es nombrado gentilhombre de cámara del rey Carlos II, del rey católico, en 1686. Es nombrado gentilhombre de cámara y además en ejercicio, es decir, que recibe la llave. Esto significa que actúa como tal. Digo esto porque había también gentiles hombres honoríficos, ¿no? Y lo va a hacer obviamente en el Alcázar. Bueno, el Alcázar de Madrid, ya saben que está donde hoy en día está el Palacio Real, se destruyó en un incendio y se construyó después el Palacio Real, ¿no? ¿Por qué es tan importante este cargo que recibe don Baltasar? Bueno, pues básicamente por las funciones que cumplen los gentilhombres de cámara, ¿no? Un gentilhombre de cámara básicamente es aquel que atiende al rey en su cuidado personal, es el que está encargado de la persona del rey y por tanto tiene un contacto muy íntimo con el rey y además lo hace en sus aposentos. Esto también es importante, ¿no? Por ejemplo, pues miren, sin enrollarme mucho porque el tiempo es muy limitado, el gentilhombre es en un momento determinado el que se encarga de despertar al rey, le ayuda a vestirse, le ayuda a desnudarse, le ayuda en un momento determinado a calzarse, se encarga de su retrete. Esto no significa que don Baltasar pululara por ahí en el palacio, ¿no?, en el orinal, digamos, ¿vale?, del rey, pero sí que organiza, ¿no?, de algún modo, bueno, por la retreta. Se encarga también, bueno, pues no sé, del cuidado, por ejemplo, de la cama, de la limpieza. Digo lo mismo, no es que el marqués vaya con escoba, ¿no?, sino que organiza la limpieza de algún modo. Bueno, en definitiva, tiene acceso a la persona del rey y además lo hace en unas condiciones como es la edad moderna,
en la cual acceder al rey era francamente complicado, porque en el palacio existía una etiqueta, la etiqueta borgoñona, que limitaba muchísimo el acceso a la persona real. Por consiguiente, digamos que, aunque ser gentilhombre no otorga ningún poder constitucional, no es en sí mismo un poder, sin embargo sí que otorga a su detentador un poder informal de primera magnitud. De hecho, los Zúñiga van a vivir un punto de inflexión precisamente con el nombramiento de don Baltasar como gentilhombre de Cámara. Bien, este cargo, por cierto, lo van a mantener de por vida. Un poco más tarde, en 1693, es nombrado virrey de Navarra, por ser muy breve también, ¿no? Ser virrey de Navarra suponía... Uy, no sé qué ha pasado aquí, pero... No sé, es que debo haber tocado aquí sin querer algo. Un segundo. Disculpen, vamos, tampoco es que tenga mucho interés. Sí, es que me ha salido un pequeño razón. Eso es, no se debo haber tocado aquí sin querer. Bueno, lo dicho, tampoco es que la presentación sea nada del otro mundo, pero bueno. Les estaba diciendo que de alguna manera es nombrado virrey de Navarra y en este sentido pues, va a tener, por supuesto, atribuciones de carácter legislativo. Por ejemplo, va a ser el que llame a las Cortes, ¿no? El que organice las Cortes de Navarra. Por cierto, las últimas Cortes del Rey de Navarra las preside don Baltasar, en nombre del Rey, obviamente, ¿no? Tiene también atribuciones, por ejemplo, de carácter ejecutivo, de carácter, no sé, bueno, de todos los caracteres, pero sobre todo tiene atribuciones de carácter militar. Porque ser virrey va asociado al cargo de capitán general. De tal manera que don Baltasar es también capitán general de Navarra. Y por cierto, podríamos contar muchas cosas al respecto, pero solo voy a decir un detalle por mera curiosidad. Los ejércitos comandados por don Baltasar van a ser capaces de arrebatar unas leguas, no muchas, pero sí unas leguas, de territorio francés, nada menos que al que era el monarca más importante de la época, Luis XIV, el rey del Sol. Bien, va a ser virrey de Navarra hasta 1697, y por cierto, era la primera vez que don Baltasar, digamos, era asociado a la pompa, al boato, que se asocia a la monarquía, porque al final un virrey no es otra cosa que el alter ego del monarca, es decir, su lugarteniente. Y entonces, pues bueno, hay toda una parafernalia alrededor, ¿no? Es decir, hay un palacio, hay una corte, hay una etiqueta, etcétera, etcétera. Bien, es virrey hasta 1697, vuelve a la corte. Y lo tiene ahí recogido, en junio de 1700 recibe su tercer nombramiento, que es, pasa a ser consejero vitalicio del Consejo de Indias. ¿Por qué es importante este cargo? ¿Por qué es fundamental también? Porque el Consejo de Indias, ¿de qué se encargaba? Pues de absolutamente todos los asuntos que tenían que ver con América. De todo. Era el gobierno de América. De tal manera que, por ejemplo, organizaba la explotación de las minas. Claro, las minas en estos momentos eran el eje de la economía de la monarquía católica. Organizaba, por ejemplo, las flotas de Indias, ¿no? El combate contra la piratería. En fin, desde un punto de vista, por ejemplo, incluso religioso, se encargaba de la evangelización de los territorios y, por supuesto, promovía también los cargos eclesiásticos, proponía los cargos eclesiásticos, ¿no? Bueno, no lo sé, quiero decir que tenía atribuciones en todos los sentidos, ¿no? Bien, sobre todo esto que digo, ¿no? Los cargos, porque esto es un poco complicado, pero don Baltasar, además de ser miembro del Consejo de Indias, pertenecía a la Cámara de Indias y a la Junta de Guerra de Indias, que eran dos organismos internos especialmente sensibles, porque de uno dependía la expansión del territorio y ahí iba mucho dinero, y la Cámara de Indias era donde se nombraba en un momento determinado todos los cargos que tenían que ver con América y el resto de los territorios españoles, no solamente en esos territorios, sino también, por ejemplo, aquí, dentro de la península ibérica, ¿no? Se encargaba también de la casa de contratación, se encargaba nada menos que de mantener el monopolio con América. Ya saben que solamente Castilla tenía el derecho a comerciar con América. Bueno, en definitiva, las atribuciones eran amplísimas del Consejo de Indias. Esto colocaba a don Baltasar y con él, me voy a quitar esto aunque quede poquito, ¿vale? Porque es que es verdad que cuesta. Bueno, esto colocaba a don Baltasar y con él al resto de los Zúñiga en una situación excepcional de influjo y sobre todo de aumento de sus clientelas. Es decir, era muy fácil a partir de estos momentos para los Zúñiga aumentar sus clientelas porque la concesión de prebendas dependía del Consejo de Indias y de don Baltasar. Ser miembro, por cierto, de la Cámara de Indias suponía ser uno de los 3 consejeros que existían en Castilla que tomaba decisiones sobre a quién otorgar.
cargos. Por tanto, el poder que esto otorgaba era enorme, era muy grande. El caso es que en junio de 1700 don Baltasar es nombrado consejero de Indias, pero en noviembre, concretamente el día 1, fallece el rey católico, muere Carlos II. Con esto acaba un poco el marco cronológico que he planteado para esta primera parte del trabajo, que era el reinado de Carlos II. Así es que nada, pues digamos que acabo ya, porque sé que el tiempo es limitadísimo, pero solo quería decir que, más allá de lo meramente fáctico, que al final es, bueno, por lo que les he podido contar aquí en escasos minutos, más allá de esto, creo que el interés, ¿no?, del artículo con el que colaboro en la revista, básicamente pasa por que es un intento de interpretación. He intentado también recopilar cuáles son las fuentes de la carrera administrativa de don Baltasar, porque, bueno, creo que era bastante conocido para todos, pero quizá las fuentes no estaban tan claras. Y bueno, pues básicamente pues esto, por lo que os estoy diciendo, ¿no? También contextualizar, es decir, en qué momento don Baltasar es nombrado para cada uno de los cargos y por qué. Porque además tiene su aquel. Don Baltasar pertenecía a lo que se llamaba el Partido Francés, un partido renovador en estos momentos, en la época sobre todo de Felipe V, en que la Ilustración estaba en pleno auge. Pero bueno, lo dicho, este es el marco cronológico, acabo aquí, así es que nada, pues muchísimas gracias por atenderme y bueno, como tenemos ya la Navidad, pues don Baltasar y yo le felicitamos la fiesta. Sí. Bueno, muchas gracias, Emiliano, por arrojarnos toda esta luz sobre esta familia, porque Emiliano hace años ganó el premio Cala de Béjar con el hermano, don Manuel de Zúñiga, que fue el 10º duque de Béjar, el buen duque, sobre el cual ha seguido trabajando y bueno, y todavía tenemos mucha categoría que dar, no solamente con el del año que viene, sino es gente, ya veis lo importantísimo que es, ¿no?, para nuestra historia. Luego, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pepa. Bueno, después tenemos el de Gonzalo Santonja, que no se encuentra aquí. Está muy interesante porque busca a Béjar en Lope de Vega, y Lope de Vega sí que tiene alusión a Béjar, y vamos, que está muy bien, y él es un gran conocedor de esta literatura clásica. Así que, como no está aquí, pues os remito a la lectura. Después tenemos otro que tampoco está aquí, su autor, El mayorazgo de Juan Núñez Burgalés, de la mercadería a la nobleza, de Óscar Rivadeneyra Prieto. Bueno, pues como Óscar nos tiene acostumbrados, es un estudio estupendo, nos está enseñando a todos lo que era un mayorazgo a lo largo de unos y otros trabajos, y además yo estoy aprendiendo muchísimo sobre dónde estaban determinadas casas, de quién eran, unas casas en las que no te habías fijado mucho antes, resulta que pues te dice a quién perteneció y un poco la historia. Y la verdad es que, vamos, ya la marca Óscar es signo de calidad. Así que, pues estupendo. Tampoco está Ramón Martín Rodrigo, que es uno de nuestros compañeros de Centros Bejaranos, que está en Salamanca, y escribe sobre la desamortización de los propios de Béjar, de una serie de propiedades pues con motivo de las desamortizaciones eclesiásticas del pasado. También, la verdad es que está muy bien. Yo tengo la suerte de que me los leo todos, así que aprendo mucho. Tampoco está Miguel Sánchez. Miguel Sánchez nos lleva siempre a Baños de Montemayor, lo cual es muy de agradecer, porque Baños, pues por mucho que esté en otra comunidad autónoma y otra provincia, es algo muy próximo. Todos los que nos hemos criado aquí hemos ido un montón de veces a Baños y, vamos, le tenemos un cariño especial. Pues Miguel Sánchez se dedica a estudiar al licenciado Blas Dorantes de Salamanca. Quizás es el primer historiador de Béjar y su tierra. Aquí tenemos las fechas, es un autor del siglo XVII ya fundamentalmente. Y bueno, pues ya digo, remito a la lectura. También es muy interesante el artículo de otro compañero nuestro, Juan Manuel Ramos de Rocoso, que identifica los santos de un relicario del duque de Béjar
que si no recuerdo mal este relicario lo había estudiado Roberto Domínguez Blanca y él se fija en unos detalles muy francamente interesantes. Creo que este autor sí está aquí. El cine Juventud de Béjar, de Herbás, iba a decir que nos lleva Herbás también, otra villa que para nosotros pues, es muy querida. El año pasado también intervino en la revista un estudio sobre el parque de Herbás y este año pues sobre el cine Juventud de Herbás. No tengo el gusto de conocerle, pero esto va... el gusto lo voy a tener ahora mismo. Pedro Emilio López Caldero. Buenas tardes. Hola, ¿te dejo este sitio? ¿No? Yo sí también tengo una pequeña... Vale. Ya está. Bueno, buenas tardes. Estoy encantado de estar aquí. Muchísimas gracias al Centro de Estudios Vejeranos por permitirnos a los que no somos de Béjar también publicar música. Buena pregunta. Yo soy de Ávila, o sea. En esto soy bastante inútil. No sé qué aplicar esto. Bueno. ¿Sí, alguna presentación? Gracias. Decías, muchísimas gracias al Centro de Estudios Vejeranos. Quiero personalizar a Carmen Arcón, con quien llevo planteándome por correo más de un año y que no nos conocimos tampoco. Bueno, la afición del cine Herbás es grande. En los años 60 llegaba a estar funcionando en una población de 4.000 y poco habitantes hasta 2 cines. Uno cerró los años, a finales de los años 60, pero luego ya fijaciones y demás, y cerró el cine de juventud, que bueno, hoy en día lamentablemente tiene una actividad de la deseable, ¿no? Pero nunca, siempre a los herbasenses teníamos la duda de cuándo se había construido y quién y por qué se había construido el cine de juventud, y es desconocido completamente en Herbás, ¿no? Yo llevo tiempo metiéndome en verano, no vivo en Herbás, soy herbasense, pero llevo en verano metiéndome en el archivo y bueno, se había ido encontrando documentación referida a los puntos 4, 5 y 6 que están ahí. Este es más o menos el índice de mi artículo. Incidencias, irregularidades, precios de entrada, autorizaciones para cine de verano, pero no había una documentación sobre la construcción del cine de juventud, ¿no? Casualmente, hace 2 o 3 años, viendo bibliografía en internet, pues me encuentro que se ha publicado una tesis en la Universidad de Extremadura sobre rehabilitación de edificios públicos en Extremadura, y al consultarla pues veo que se está hablando de la rehabilitación del cine de juventud y se citan unos documentos que aparentemente están en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres. Entonces, bueno, pues me fui, los encontré y efectivamente pues, bueno, eso me clarificó bastante el panorama, y eso he unido a unos documentos que he ido encontrando recientemente, tan recientemente que algunos lo he encontrado después de mandar el artículo, que metí un poco a calzadillas cuando en octubre me mandaron para rectificar, pues lo metí un poquito a calzadillas porque me pareció un documento interesante, ¿no? Bueno, yo, como aquí quiero ser breve también, pues solamente me voy a referir a esos 2 puntitos de la construcción, y nosotros pues ahí están para su consulta, ¿no? La construcción del cine parece ser de la actividad de Acción Católica, que está funcionando en Herbás, digamos, como continuación de una escuela dominical que está funcionando desde 1860 en Herbás, y que se dedica a la formación de obreras, de jóvenes, sobre todo femeninas, pero también masculinas, viernes, domingo, y entonces, bueno, pues después de un periodo duro que pasó en la época del Frente Popular, círculo religioso de Herbás, pues bueno, pues después en época ya de la guerra, pues estaba teniendo un desarrollo importante, ¿no? Y en 1938, por este documento que encontré este mismo verano en la biblioteca del periódico Hoy, pues la dueña de la Casa de los Dávila, el actual Museo Pérez Comendador, un parral suyo que había en el lateral, se lo cede a Acción Católica. Allí, digamos que
está como gestor de la Aplicación Católica, es un apostolado laico, pero está detrás de la iglesia, está don Benito Herrero, que es un cura de Herbás, que ejerció toda su vida en Herbás como párroco del convento hasta su fallecimiento, pues está detrás de ello, y don Benito es el que consigue que esta señora, doña María Landa, le ceda ese solar para hacer un centro social de acción católica. Y ese es el documento que en 1938 encontré, que se cuenta la puesta de la primera piedra. Incluso se reza por los dos caídos de la acción católica en la guerra, porque esto es de 1938. No había más documentos ya hasta 1942, en el que ya se refleja el inicio de la construcción, que ahora comentaré, que es curiosa. Pero en septiembre de este año, ya digo, después de haber encontrado el artículo, buscando otra cosa de nuevo en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres, me encuentro una carta de don Benito, el cura, a Franco directamente, en la que le está contando que llevan 4 años construyendo este centro para la formación de obreras. Él le comenta que las obreras del base saben de escribir en un 90%, mientras que los hombres solo en un 50%, que bueno, pues están haciendo una labor social importante, que también quieren que los hombres también adquieran el 90%, pero dice que lamentablemente llevan 4 años de obras y que se han gastado 150.000 pesetas en donaciones y demás, pero que no tienen más dinero. Entonces se le dice que le pide 60.000 pesetas a Franco, le dice que se están construyendo 2 edificios, uno para salón de actos y otro un pabellón para biblioteca, centro de estudio y demás, y se ofrece ir a Madrid a contárselo en persona. Bueno, no hay contestación en la carta, yo creo que no me contestó, que no le mandó las 60.000 pesetas, pero yo creo que don Benito estaba jugando un doble juego. Por un lado, con la oficialidad, sabemos que a la dueña del solar le disgustó que se hiciera un cine, y le disgustó que se hiciera cine porque yo creo que don Benito estaba contando que iban a hacer otras cosas de cine, ¿no? De hecho, parece que tuvieron un problema para registrarlo, para hacer el registro de la propiedad del edificio, porque la dueña se enfadó bastante que no se hiciera porque hiciera un cine finalmente, ¿no? Pero es que a la vez que escribe Franco, en la misma semana está ya en Herbás el arquitecto que construye el edificio. Bueno, que no lo construye, reconstruye lo que había, porque lo que había era un edificio que estaban allí haciendo sin arquitecto, sin aparejador y sin nadie técnico. Y entonces ahí llega un arquitecto de Madrid, Rodolfo García Pablos, un arquitecto que tuvo una larga vida en Madrid como arquitecto, hasta 2001 en que fallece. Es un arquitecto joven en ese momento, que está vinculado con la diócesis de Alcalá de Henares, que está dedicando a reconstruir iglesias destruidas en la guerra civil. Y luego, a lo largo de su vida, se seguirá construyendo iglesias y construye en Madrid en los años 60 bastante iglesias de los barrios de migración, iglesias en un estilo bastante moderno. Bien, pues este Rodolfo García Pablos parece ser que, además de ser el arquitecto de la diócesis de Madrid, lo es también de la diócesis de Plasencia. Yo he querido investigar por qué y creo que he encontrado la razón. Su hermano Laureano es el párroco de la iglesia de Plasencia. Y entonces, en calidad de un párroco con otro párroco del Herbás y de la diócesis, pues yo creo que don Benito fue a la diócesis y dijo que estaba ahí con un edificio que no sabían qué hacer, y entonces viene Rodolfo García Pablos Herbás, ve lo que hay y dice que es una barbaridad lo que hay ahí, ¿no? No había planos, estos que se ven, que están aquí prestados son los que hace él de lo que hay y lo que pretende hacer, ¿no? Y entonces encuentra una serie de defectos importantes en lo que hay construido, ¿no? Él dice que el suelo está construido con elementos metálicos sin conocimientos técnicos de ningún tipo, y con unas galerías laterales en el entresuelo que hubieran ocasionado fatalmente una desgracia, es literal lo que dice ahí, ¿no? Y dice que hay que desmontar lo construido y hacer un nuevo proyecto. Luego comenta que en la planta baja se están construyendo unos palcos que no tienen visibilidad ninguna, que tampoco tienen ninguna razón de ser, como en su derribo, que los aseos que se están construyendo no tienen luz ni ventilación, que tampoco no entra en la legislación de la época, que desde el hall para subir al piso superior se han puesto unas escaleras con unos recodos que son absolutamente ilegales según la normativa de la época, que hay que hacer un nuevo trazado, y que el escenario
que tenía unos 10 metros o algo parecido, que tiene 2 puertas desde la sala, y eso es legal también. Tienen que tener unas puertas exteriores. Entonces, bueno, pues él, visto esos defectos, pues le pone, este ya son los planos nuevos, los viejos de lo que hace él construido están en rojo y los nuevos que hace él están en azul, ¿no? Bueno, entonces él se plantea que corregir los defectos, que hay que mejorar las condiciones de capacidad de la sala, con esos palcos que se están haciendo, una de visibilidad y un suplimiento para darle capacidad, y él plantea también unos mínimos elementos decorativos para meter la luz, que sea una luz indirecta y unas columnitas, algún elemento decorativo que no tiene, ¿no? Y entonces, bueno, pues su planteamiento es hacer un nuevo proyecto, estos proyectos en azul que se ven allí, y entonces, bueno, pues hace una planta baja con capacidad para 375 asientos despejadas, en la planta entresuelo, el jardinero, va con una serie de bancos corridos, es ahí donde se ponen los palcos que antes estaban proyectados para abajo, ¿no? Que luego, cuando lo he conocido ya no había palcos, eran en realidad también unos bancos corridos, pero en ese momento hacen no 2 escaleras, sino 4 escaleras de subida, 2 por cada hastial, hacen unas entradas independientes a los exteriores al escenario, también hace aseos y hace camerinos, que no tenía el anterior, por supuesto una nueva estructura de hierro, según sus cálculos que están también en el proyecto, los cálculos matemáticos que eran fatales de lo que se estaba construyendo, abre unas ventanitas para los aseos, y diseña esa decoración exterior. Y también cambia un poquito el aspecto exterior y le pone unas ventanitas de ojo de buey al exterior para que parezca más decorativo el exterior, ¿no? Ese es el aspecto un poco que hoy ya tiene. Bueno, finalmente, para acabar pronto, en esta tesis doctoral que he mencionado antes, hace una breve descripción artística del edificio, ¿no? Bueno, comentan que la fachada principal está hecha de ladrillo pintado con un muro rocado en blanco, y el cuerpo inferior tiene una marquesina sobre la que se coloca la cartelería sobre la puerta de acceso y sobre la que se coloca la cartelería, comentan estos ojos de buey que están decorando la cornisa, ¿no? Bien, esta marquesina y estos ojos de buey son los elementos más decorativos y están presentes también en los cines de Madrid y en el cine en el Málaga. Parece ser que según el análisis estético, bueno, pues este es el aspecto de una fotografía reciente que lamentablemente está despintado y está mal utilizado. La verdad es que la explotación actual, el otro día que hablé con alguien que lo gestiona antiguamente, me decía que le daba mucha pena cómo se ha gestionado. Bueno, el edificio corresponde a un modelo barco, que parece ser que es repetitivo en otras zonas de España, que es un tipo de edificio para cine que era frecuente en los años 30, la década de los 30, que generalmente tenían forma de proa, pero que ni el de Orgaz ni el de Jardín de la Vera, aun manteniendo las marquesinas y manteniendo los ojos de buey, pues no tienen, ¿no? Este es el proyecto de García Pablos, del escenario, y algunos de los proyectos este es el granillo superior, el